Esta es la historia de Sara Kadim, una agente del FBI de 32 años, una mujer negra que dedicó 2 años de su vida a una peligrosa infiltración en Atlanta. Corría el año 2021 y el objetivo era el juez Alistair Thorne, un hombre cuya carrera se había pavimentado con corrupción, racismo y sentencias inhumanas, todo para engordar las arcas de prisiones privadas que a su vez llenaban sus bolsillos. Sara estaba en el tribunal aquel día, el corazón martilleando contra sus costillas, pero con una fachada de acero. Estaba destinado a ser el día de la caída de Thorne, el momento en que su verdadera identidad como cebo sería la mecha para que la justicia finalmente lo alcanzara, incluso si eso significaba escuchar una sentencia por un crimen que no cometió. El juez Thorne, figura imponente y canosa a sus 63 años, saboreó cada palabra al pronunciar la sentencia. 20 años por el supuesto robo de un bolso. Una sonrisa de desprecio y poder curvó sus finos labios mientras el martillo estaba a punto de sonar, la señal convenida para que el equipo del FBI, bajo el mando del agente Marcus Cole, entrara en acción. Sara sintió una mezcla de alivio y pavor. El fin de la farsa estaba cerca. Sin embargo, algo en la impasibilidad calculada de Sara, en la ausencia de lágrimas o súplicas que él tanto apreciaba en sus víctimas, encendió una alerta en la mente astuta y desconfiada de Thorne. La miró fijamente y una semilla de duda comenzó a germinar, amenazando con desmantelar todo el plan, meticulosamente construido. La mente de Alistair Thorne era un laberinto de desconfianza y autopreservación, afilada por décadas navegando en las aguas turbias de la corrupción. La calma de Sara Kadim en el banquillo de los acusados no era la postura de una criminal común aceptando su destino. Era una anomalía que resonaba con los instintos más primitivos del juez. Veía cientos de rostros al año, la mayoría marcados por el miedo, la rabia o la resignación abyecta. Sara, sin embargo, exhibía una serenidad que rayaba en el desafío. Una quietud que, para Thorne, parecía un velo encubriendo algo mucho más grande y peligroso. Mientras Marcus Cole y su equipo del FBI esperaban afuera, el juez ya accionaba sus propios engranajes de defensa. Llamó a su despacho a su más leal y temible ejecutor, Roman Rook Volkov, un ex policía corpulento, con ojos fríos y una deuda de gratitud eterna con Thorne, quien lo había salvado de una acusación de brutalidad policial que habría terminado su carrera y, quizás, su libertad. Rook era la personificación de la fuerza bruta controlada, un perro de ataque que solo respondía al llamado de su amo. «Investiga a esta mujer», ordenó Thorne, la voz baja y cargada de una urgencia sombría. «Cada detalle. Quiero saber hasta el color de su alma. Hay algo mal aquí, Rook, y lo huelo». Rook Volkov no perdió tiempo. Con la eficiencia brutal que lo caracterizaba, se sumergió en el pasado fabricado de Sara Kadim. No era un mero bruto. Poseía una astucia investigativa que lo había vuelto valioso para Thorne. Accedió a bases de datos, rastreó registros públicos y activó contactos oscuros que aún mantenía en las entrañas de la ciudad. La vida de Shena Williams, la coartada de Sara, parecía impecable, quizás demasiado impecable. Fue entonces cuando una pequeña, casi insignificante, anomalía en su licencia de conducir saltó a los ojos de Rook. Un código de serie ligeramente fuera del patrón secuencial esperado para la fecha de emisión. Un detalle que solo alguien con su entrenamiento y paranoia notaría. Podría ser un error, pero para Rook era un cabo suelto. Tirando de ese hilo, descubrió otras inconsistencias menores que aisladas no significaban nada, pero juntas pintaban un cuadro preocupante. La intuición de Rook gritó «¡Federal!». Llevó sus hallazgos a Thorne, quien, al escuchar el informe, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. No era paranoia, era peligro real.
Inmediatamente, Thorne actuó con la velocidad de una serpiente. Sarah fue trasladada a la notoriamente violenta cárcel del condado de Fulton. Su fianza fue triplicada a un valor astronómico, efectivamente infranqueable. Y la orden más crucial, sin visitas, sin llamadas. Sarah Kadim estaba a todos los efectos en la oscuridad, engullida por el sistema que ella había intentado exponer. Mientras Sarah era engullida por la oscuridad del sistema penitenciario de Fulton, afuera, el agente especial Marcus Cole chocaba contra un muro invisible, pero impenetrable, de burocracia. Las órdenes de arresto y registro contra Alistair Thorne, que deberían haber sido una mera formalidad tras la sentencia de Sarah, súbitamente encontraron trabas inexplicables. Firmas cruciales tardaban en aparecer. Documentos eran extraviados temporalmente en escritorios de fiscales asistentes, y solicitudes de aclaración surgían de departamentos que normalmente no tendrían jurisdicción sobre el caso. Marcus sentía el sudor frío correr por su espalda. Cada hora perdida era una eternidad para Sarah, ahora aislada y fuera de su alcance. La frustración se transformaba en una rabia creciente al percibir que la influencia de Thorne se extendía como tentáculos venenosos, mucho más allá del Tribunal de Atlanta, posiblemente alcanzando esferas que deberían ser inmunes a su corrupción. Sabía, con una certeza angustiante, que el juez no solo se estaba defendiendo, estaba contraatacando, y Sarah era el objetivo principal de su venganza. La impotencia momentánea de la maquinaria del FBI era un sabor amargo en la boca de Marcus, un presagio sombrío de lo que aún estaba por venir. Dentro de la cárcel del condado de Fulton, la realidad de Sarah Kadim se convirtió en una pesadilla palpable. El traslado abrupto ya era una mala señal, pero la verdadera dimensión del plan de Thorne comenzó a perfilarse cuando, durante un registro de celda aparentemente rutinario, un paquete de drogas, heroína, en cantidad suficiente para caracterizar tráfico, fue descubierto debajo de su litera. Sarah se heló. Era una trampa tan descarada, tan cruel, que por un instante perdió el aliento. Las nuevas acusaciones, posesión con intención de distribuir, podrían significar cadena perpetua, sellando su destino de forma irrevocable. Por si fuera poco, su fama fabricada de novata problemática rápidamente se extendió, distorsionada por rumores de que sería una informante. En un ambiente donde la delación era una sentencia de muerte, esto la convirtió en un objetivo inmediato. En el patio, durante la hora de sol, un grupo de reclusas la rodeó y la violencia explotó, rápida y brutal. Sarah, con su entrenamiento, logró defenderse, but no sin salir herida y con la certeza de que cada día allí sería una lucha por la supervivencia. Para empeorar las cosas, Thorne, astuto, ya manipulaba a los medios, filtrando imágenes editadas de la pelea y pintando a Sarah como una peligrosa líder de pandillas, minando cualquier vestigio de su credibilidad. Incluso inmersa en aquel infierno donde cada sombra parecía esconder una nueva amenaza y cada comida podía ser la última, la llama de la agente Sarah Kadim se negaba a extinguirse. Años de entrenamiento en el FBI habían forjado en ella una resiliencia que iba más allá de la capacidad física. Era una fortaleza mental, una terquedad frente a la adversidad. Observaba, analizaba, buscaba una brecha, por pequeña que fuera, y la encontró en la figura de un guardia penitenciario mayor, un hombre cuyos ojos cargaban peso de años viendo injusticias silenciosas y cuyo semblante demostraba un cansancio no solo del trabajo, sino del sistema corrupto al que servía pasivamente. Sarah usó su intuición, arriesgando una aproximación sutil, una palabra de empatía aquí, una mirada de comprensión allá. Consiguió,
con una mezcla de perspicacia y suerte, despertar en él un destello de humanidad. Usando un código que ella y Marcus habían desarrollado para emergencias extremas, disfrazado en una petición aparentemente inocente de artículos de higiene personal, escrita en un trozo de papel tosco, logró transmitir un mensaje corto y urgente. Era un grito en el vacío, una apuesta desesperada a la lealtad de Cole y a su capacidad de descifrar el peligro implícito entre líneas. El mensaje de Sarah, aparentemente un simple billete, llegó a manos de Marcus como un puñetazo en el estómago. Reconoció el código inmediatamente, un protocolo de tierra quemada que indicaba peligro extremo y compromiso de la operación. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Trabajando febrilmente junto a su segunda al mando, la agente especial Evelyn Hayes, una mujer conocida por su inteligencia aguda y lealtad férrea, Marcus comenzó a cruzar información. Hayes, con su calma analítica, le ayudó a percibir un patrón perturbador. Los obstáculos burocráticos que enfrentaban no eran aleatorios, eran demasiado precisos, anticipando cada movimiento de ellos. La conclusión era inevitable y terrible. Había un traidor dentro del equipo, alguien filtrando información directamente a Thorne. Movido por una desesperación creciente y contra el protocolo, Marcus decidió irrumpir en el despacho del juez, una maniobra arriesgada. Encontró algunos de los documentos que Sarah había plantado meses antes, prueba de la corrupción de Thorne, pero los archivos más recientes y cruciales habían desaparecido. Thorne, alertado por el informante infiltrado, estaba siempre un paso adelante. Y para colmo, el juez usó la propia nota codificada de Sarah, probablemente obtenida a través de un guardia coaccionado o de su propia red de informantes en la prisión, para acusarla de intentar sobornar a un oficial, añadiendo otros 5 años a su ya desoladora sentencia. A cada movimiento, el lazo alrededor de Sarah se apretaba. El descubrimiento de la traición de Evelyn Hayes golpeó a Marcus Cole con la fuerza de un impacto físico. No fue un momento de epifanía, sino una serie de pequeñas piezas que encajaron dolorosamente. Un comentario de Hayes que minimizaba la sagacidad de Thorne, un acceso a un archivo que ella no debería haber tenido, un patrón sutil en sus sugerencias que, en retrospectiva, parecían más desviar que ayudar. La confirmación final provino de un análisis forense discreto de sus comunicaciones, revelando contactos encriptados con un intermediario conocido por sus vínculos con el submundo que servía a Thorne. La náusea de la traición subió por la garganta de Marcus. Evelyn era más que una colega, era una amiga, alguien en quien confiaba implícitamente. Esa puñalada por la espalda, sin embargo, solo solidificó su determinación. Aislado y consciente de que estaba luchando contra enemigos, tanto fuera como dentro de su propia agencia, Marcus decidió cambiar de táctica. Comenzó a filtrar anónimamente a periodistas investigativos y activistas de derechos civiles información sobre las sentencias absurdamente desproporcionadas de Thorne, exponiendo un claro patrón de prejuicio racial y crueldad judicial. La respuesta fue inmediata. Las calles de Atlanta comenzaron a hervir con protestas y la reputación inmaculada del juez empezó a resquebrajarse bajo el peso de la indignación pública. Thorne, sintiendo la presión aumentar, intentó una maniobra desesperada para revertir la marea de opinión negativa. Organizó una alocución televisiva, un espectáculo de falsa humildad y retórica inflamada, donde se pintó como víctima de una campaña difamatoria orquestada por fuerzas oscuras que querían desestabilizar la justicia. Su discurso, sin embargo, tuvo el efecto opuesto al deseado. En lugar de calmar los ánimos, sus palabras sonaron como un insulto a la inteligencia de la población, y la rabia contenida explotó. Al día siguiente, durante un traslado de Sarah para una audiencia preliminar,
una audiencia que Marcus sospechaba era otra trampa. El vehículo de transporte fue rodeado por una multitud enfurecida, confundiendo la realidad con la ficción creada por Thorne, que había pintado a 1900 Sarah como una criminal peligrosa. Algunos manifestantes, incitados por agitadores desconocidos, atacaron el furgón. Sarah, esposada e indefensa, vivió momentos de puro terror mientras el vehículo era sacudido y apedreado, casi siendo linchada. Gravemente herida pero viva, acabó en la enfermería de la prisión. Allí, entre el dolor y la fiebre, con la misma tenacidad que la definía, vio una oportunidad en una enfermera con ojos bondadosos y cansados de tanta miseria. En un susurro febril, Sarah pasó un nuevo mensaje, revelando la ubicación del verdadero libro mayor de Thorne, el registro detallado de todos sus sobornos. Marcus, al recibir la información, sintió una oleada de admiración por el coraje de Sarah y supo que tenía en sus manos la dinamita que podría implosionar el imperio de Thorne. Sin dudarlo, filtró el libro mayor en línea y el escándalo explotó a escala nacional. La divulgación del libro mayor fue como un torpedo impactando la línea de flotación del imperio de Alistair Thorne. El juez, antes una fortaleza de arrogancia y poder intocable, ahora se veía expuesto, su corrupción detallada para que el mundo la viera. La furia que lo consumió era fría y calculadora. Con la reputación en jirones y la posibilidad real de una investigación federal cerniéndose sobre su cabeza, Thorne decidió que Sarah Kadim necesitaba ser silenciada permanentemente. Recurrió al director de la cárcel del condado de Fulton, un hombre desde hacía mucho tiempo en su nómina, y la orden fue brutalmente simple: organizar una rebelión, un caos controlado donde la muerte de Sarah pareciera un trágico accidente, una desafortunada consecuencia de la violencia inherente al sistema penitenciario. Bajo el pretexto de protegerla de nuevas agresiones tras el ataque al furgón, Sarah fue trasladada a una celda de aislamiento, un lugar aislado y estratégicamente vulnerable. Pocas horas después, el infierno se desató. Gritos, alarmas sonando, el olor a humo y el ruido de destrucción resonaban por los pasillos. Un incendio, iniciado a propósito cerca de su ala, comenzó a lamer las paredes, el calor y el humo volviendo el aire irrespirable. Encerrada, Sarah luchó contra el pánico, el instinto de supervivencia gritando más fuerte que el miedo, mientras las llamas se acercaban implacablemente. Marcus Cole, siguiendo a distancia el desarrollo del escándalo del libro mayor, sabía que Thorne no se quedaría quieto. La noticia de una rebelión en la prisión de Fulton llegó a sus oídos como una alarma de incendio, y la intuición le dijo que Sarah era el objetivo. El tiempo se estaba agotando. En un acto de pura desesperación y rompiendo todos los protocolos del FBI, Marcus usó información comprometedora que poseía sobre un juez federal, un hombre con sus propios esqueletos en el armario, para chantajearlo, forzando la emisión de una orden de liberación inmediata para Sarah, alegando riesgo inminente para su vida y la necesidad de custodia protectiva federal. Logrando por los pelos sacarla de los escombros humeantes de la prisión, con Sarah tosiendo hollín y apenas sosteniéndose en pie, la llevó a un escondite secreto del FBI. Pero la furia de Thorne, al saber que Sarah había escapado nuevamente, era ilimitada. Recurriendo a un hacker de élite, el juez consiguió en cuestión de horas la ubicación del refugio. Un equipo SWAT, compuesto por policías corruptos leales a Thorne, irrumpió en el lugar con la brutalidad de una operación militar. En el caos del tiroteo y la huida, desesperada, Sarah logró escapar por una salida de emergencia, pero no antes de que un arma fuera plantada junto al cuerpo de uno de los policías corruptos abatidos en el enfrentamiento, y la narrativa fuera torcida para incriminarla por el asesinato. De agente infiltrada a enemiga pública número 1, la caída de Sarah parecía no tener fin.
Ahora una fugitiva, con el peso de la acusación de asesinato de un policía sobre sus hombros, Sara Kadim se sumergió en las sombras de la ciudad, buscando refugio donde nadie pensaría en buscar a una agente del FBI. Un campamento improvisado de personas sin hogar, apretujado entre un viaducto y la parte trasera de un depósito abandonado. Allí, entre rostros marcados por la dureza de la vida y la indiferencia de la sociedad, encontró un tipo diferente de invisibilidad. La miseria a su alrededor era un recordatorio constante de las vidas que Thorne aplastaba a diario, y eso solo alimentaba su determinación. Con los pocos recursos que logró salvar, un ordenador portátil encriptado y un módem anónimo que formaban parte de su kit de emergencia de infiltrada, y la ayuda de un joven genio de la informática que vivía en el campamento y a quien ella prometió una parte de cualquier justicia que lograra arrancar, Sara centró su energía en un último y audaz contraataque: irrumpir en el servidor de correo electrónico personal de Alistair Thorne. Noches enteras, movida a café aguado y a una furia fría, rompió las capas de seguridad del juez, revelando un tesoro de podredumbre digital. Órdenes directas a Volkov, amenazas a otros funcionarios, acuerdos con empresarios de prisiones privadas y, crucialmente, conversaciones que insinuaban la red de sobornos y la complicidad de figuras importantes de la ciudad. Sin dudarlo, Sara orquestó una filtración masiva, dirigiendo los correos electrónicos a periodistas independientes y plataformas de denuncia. El resultado fue sísmico. La opinión pública, ya inflamada, explotó en furia, y las autoridades, acorraladas, no tuvieron otra opción que suspender al juez Thorne de sus funciones, iniciando una investigación formal. La suspensión fue un golpe casi mortal para Thorne, pero en lugar de retroceder, su mente, ya consumida por el odio y el miedo a la ruina completa, se hundió aún más en la oscuridad. Estaba acorralado, y un animal acorralado siempre es más peligroso. Necesitaba eliminar a Sara a cualquier costo, y para ello convocó a Jedediah Jeb Kane, el líder sádico de la Guardia Carmesí, una notoria pandilla de supremacistas blancos conocida por su brutalidad y por realizar el trabajo sucio que otros criminales dudarían en hacer. Thorne, en su creciente paranoia, se convenció de que Sara todavía se escondía en el campamento de personas sin hogar, un lugar que, para él y Kane, representaba todo lo que despreciaban. La orden fue simple y hedionda: incendiar toda la zona, borrar aquel problema del mapa y, con suerte, a Sara junto con él. En una noche fría, mientras la ciudad dormía, la Guardia Carmesí descendió sobre el campamento como una plaga, esparciendo gasolina y terror. Las llamas consumieron las frágiles tiendas en segundos, y el aire se llenó de gritos de inocentes. Sara, despertada por el olor acre del humo y por el caos, vio cómo se desarrollaba el horror. Entre las víctimas estaba Silas, un señor amable que había compartido con ella su escaso pan y una manta, uno de los pocos que le habían mostrado bondad en aquel lugar desesperado. La imagen de su cuerpo carbonizado quedaría grabada en su alma, una nueva carga de culpa y un motor aún más potente para su búsqueda de justicia, o quizás de venganza. El humo del campamento aún impregnaba su ropa y sus pulmones, y la imagen del cuerpo de Silas atormentaba sus pensamientos. Sara Kadim estaba al límite. Cada callejón parecía un callejón sin salida, cada rostro un traidor potencial. En su desesperación, con el corazón apesadumbrado por la culpa y la persecución implacable, tomó la decisión más arriesgada de todas: buscar a su hermana, Nia. Nia era su único lazo familiar vivo, una diseñadora gráfica con una vida tranquila, completamente ajena al mundo sombrío en el que Sara operaba. Arrastrarla a aquella pesadilla era lo último que Sara quería, pero la soledad y el peligro constante la empujaban hacia el único puerto seguro que aún le quedaba.
La llegada al apartamento de Nia fue tensa. Un abrazo cargado de miedo y palabras no dichas. Por un breve instante, Zara sintió un calor familiar, una chispa de esperanza. Pero la tregua fue cruelmente corta. Roman Volkov, actuando bajo las órdenes de un Thorn cada vez más errático, junto con miembros de la Guardia Carmesí, irrumpió en el apartamento con la sutileza de una avalancha. Y para amplificar el terror, transmitían todo en vivo por internet, una táctica sádica para humillar a Zara y mostrar el alcance del poder de Thorn. Nia, aterrorizada, se convirtió en el peón del juego enfermizo, un cuchillo apuntado al corazón de Zara. La exigencia era clara. La rendición de Zara o Nia sufriría las consecuencias. Con el frío cañón de una pistola apuntando a la cabeza de su hermana y los rostros distorsionados de odio de la Guardia Carmesí reflejados en la pantalla del móvil que transmitía su calvario, Zara no tuvo elección. Levantó las manos, la amargura de la derrota mezclándose con la furia impotente. «Me rindo». Su voz salió ronca, cada sílaba un trozo de su alma siendo arrancado. «Déjala en paz». Pero crueldad de Volkov no conocía límites. Incluso con Zara rendida, uno de los matones disparó y Nia cayó gritando, una mancha roja oscura floreciendo en su pierna. Zara fue arrastrada afuera, su última mirada a la hermana herida siendo una mezcla de agonía y una promesa silenciosa de venganza. Fue llevada a un almacén abandonado en la zona portuaria y encerrada en un sótano oscuro y húmedo, donde el agua helada ya comenzaba a subir, amenazando con ahogarla lentamente, usando cada gramo de fuerza e ingenio que le quedaba. Zara logró romper una reja oxidada del desagüe y escapar del sótano inundado, encontrando a Nia en una habitación adyacente, sangrando y delirante. Con las manos temblorosas y usando un trozo de metal calentado con un mechero que encontró, Zara cauterizó la herida de su hermana, un acto brutal, pero necesario para detener la sangre. Fue en ese momento de desesperación que Marcus Cole y un equipo táctico leal irrumpieron en el lugar, una respuesta a un rastreador de emergencia que Zara había logrado activar discretamente. Thorn, sorprendentemente presente en el lugar para supervisar el descarte de las hermanas, fue arrestado por agresión y secuestro, pero la victoria fue fugaz. Su fianza fue pagada en cuestión de horas, un sombrío recordatorio de su poder persistente. La libertad de Alistair Thorn, conquistada a través de una fianza exorbitante, sirvió solo para inflamar aún más su odio y desesperación. Con su reputación en ruinas y la perspectiva de la prisión cada vez más real, abandonó cualquier vestigio de cautela. Su siguiente movimiento fue de una audacia aterradora. Ordenó el bombardeo del nuevo escondite del FBI, un lugar supuestamente seguro a donde Marcus había llevado a Zara y a Nia, quien se recuperaba con dificultad del disparo en la pierna. La explosión rasgó la tranquilidad de la noche, transformando el refugio en un infierno de escombros y humo. Por un milagro, el trío sobrevivió, emergiendo de los escombros cubiertos de polvo y sangre, los oídos zumbando. Pero Thorn había planeado una segunda oleada. En medio del caos, mientras las sirenas se acercaban, un francotirador de élite, posicionado estratégicamente, disparó. La bala alcanzó a Zara en la cabeza, un impacto brutal que la arrojó al suelo, la conciencia desvaneciéndose en una mancha roja. Marcus, en shock, intentaba contener la hemorragia mientras Nia gritaba, reviviendo el horror del almacén. Sin embargo, incluso en aquel umbral entre la vida y la muerte, con la visión borrosa y el dolor lancinante, el instinto de Zara habló más alto. Con un esfuerzo sobrehumano, gesticuló hacia Marcus, usando sus últimas fuerzas para pasarle instrucciones codificadas para hackear las cámaras de tráfico y seguridad de la zona.
transmitiendo en vivo las consecuencias directas del atentado. Las imágenes crudas de la destrucción, de los heridos, de la clara evidencia de un ataque militarizado en suelo estadounidense, inundaron Internet, eludiendo cualquier censura y exponiendo la locura de Thorn, lo que elevó la furia popular a un nivel sin precedentes. La repercusión del bombardeo y de la transmisión en vivo de Sara fue inmediata y avasalladora. La nación asistía, horrorizada, a la escalada de la violencia. Los aliados de Thorn en el Senado, sintiendo el suelo temblar bajo sus pies y temiendo que la caída del juez los arrastrara consigo, tomaron una medida drástica y desesperada. Bajo el pretexto de contener la creciente inestabilidad civil y amenazas terroristas internas, un senador influyente, viejo amigo de Thorn, declaró la ley marcial en la ciudad de Atlanta. De la noche a la mañana, las calles fueron tomadas por soldados y policías fuertemente armados. Los derechos civiles fueron suspendidos y un toque de queda impuesto con mano de hierro. Fue en ese escenario de opresión y miedo que Marcus, cargando a una Sara semiconsciente y apoyando a Nia, logró llegar a un hospital. Pero la institución médica, ahora bajo control militar, se convirtió en otra trampa. Policías corruptos, actuando bajo las órdenes de Thorn y con la cobertura de la ley marcial, invadieron la habitación del hospital. El ataque fue rápido y brutal. Marcus y Sara, ya heridos y exhaustos, fueron sometidos con violencia, y en medio de la confusión, con una crueldad calculada, Nia fue arrancada de los brazos de Sara y llevada, desapareciendo en los pasillos oscuros del hospital sitiado. Para Sara, aquel fue el golpe más profundo, el dolor de la pérdida de su hermana, superando incluso la agonía de sus propias heridas, el dolor de la pérdida de Nia y la furia contra el sistema que permitía a Thorn operar con tanta impunidad, alimentaron en Sara una determinación gélida. Con la ayuda de Marcus y unos pocos agentes aún leales y no comprometidos por la telaraña de corrupción, lograron escapar del asedio al hospital y se refugiaron en un búnker secreto del FBI, una reliquia de la Guerra Fría, olvidada y fuera de los registros oficiales. Allí, mientras se recuperaba precariamente de la herida en la cabeza que latía sin cesar, Sara planeó su siguiente movimiento, una jugada que visaba no solo exponer a Thorn, sino también el régimen de terror impuesto por la ley marcial. Utilizando drones de vigilancia de largo alcance y tecnología de transmisión encriptada del búnker, comenzó a sobrevolar Atlanta, capturando imágenes incontestables de los abusos cometidos por las fuerzas policiales y militares, palizas a civiles inocentes, detenciones arbitrarias, la supresión violenta de cualquier forma de protesta. En una jugada maestra, Sara sincronizó estas imágenes impactantes con fragmentos de audio de los correos electrónicos filtrados de Thorn, donde él discutía tácticas de intimidación y control, creando una narrativa audiovisual devastadora que fue transmitida en todas las plataformas posibles y, crucialmente, presentada como prueba irrefutable durante su juicio, que se desarrollaba apresuradamente bajo inmensa presión popular e internacional. La condena fue inmediata y ejemplar, cadena perpetua para Alistair Thorn, sin posibilidad de libertad condicional. Un grito de victoria resonó en el búnker, pero era un sonido frágil, casi temeroso. La aparente victoria, sin embargo, fue solo un breve interludio antes de la tormenta final. Los aliados de Thorn, figuras poderosas en el Senado y la incansable Guardia Carmesí, no aceptarían la derrota de su títere. En un acto de represalia que rayaba en la declaración de guerra interna, el búnker secreto del FBI fue localizado, probablemente por otro traidor o por la vasta red de inteligencia de Thorn, y atacado con napalm. El mundo de Sara y Marcus se transformó en un infierno de fuego y acero derretido.
Las paredes del búnker temblaron, el aire se volvió irrespirable, y solo escaparon de una muerte segura por un túnel de huida subterráneo, una ruta de emergencia olvidada que los escupió en la oscuridad de la noche, cubiertos de hollín y exhaustos. Apenas tuvieron tiempo de respirar el aire contaminado por el humo cuando la noticia más impactante llegó a través de los canales de comunicación clandestinos de Marcus. Thorn también había escapado de la prisión de máxima seguridad, una fuga audaz orquestada por sus lealistas infiltrados en el sistema. Libre y creyendo piadosamente que Sara Kadim había perecido en el ataque con napalm, la mente enfermiza del juez maquinó su último y más cruel acto de venganza: armar la casa de la madre de Sara con explosivos. Era la casa donde Sara había crecido, un santuario de memorias que él pretendía borrar de la faz de la tierra, un golpe final al legado de una enemiga que él pensaba haber destruido. La noticia de que su madre era el próximo objetivo de Thorn golpeó a Sara con la fuerza de un rayo, aniquilando el poco control que aún le quedaba. Su madre, una mujer anciana y frágil que vivía una vida apacible, ajena a las tormentas que su hija enfrentaba, era la personificación de la inocencia que Thorn se complacía en destruir. Con Marcus a su lado, impulsados por una mezcla de adrenalina y pavor, corrieron contra el tiempo, atravesando una ciudad aún sitiada por la ley marcial, cada sirena a lo lejos un posible presagio de la tragedia. Al llegar a la tranquila calle suburbana donde Sara había crecido, el silencio era opresor, pero la tensión palpable. Thorn y Volkov ya estaban allí, con miembros de la Guardia Carmesí patrullando el perímetro. Mientras Marcus creaba una distracción, Sara, usando sus conocimientos de explosivos, logró infiltrarse en la casa y encontró el dispositivo armado, un reloj digital marcando despiadadamente los segundos. Con manos firmes, a pesar del temblor que recorría su cuerpo, trabajó febrilmente, desactivando la bomba a instantes de la detonación. Fue entonces cuando Thorn surgió, una sonrisa triunfante en el rostro, arrastrando a su madre como rehén. Antes de que él pudiera hablar, Sara activó discretamente un micrófono de solapa escondido, transmitiendo todo a los canales que Marcus había preparado. El enfrentamiento final había comenzado y el mundo sería su testigo. ¿De verdad creíste que podrías vencerme, perra arrogante?, siseó la voz de Thorn, cargada de odio, mientras presionaba el arma contra la sien de la madre de Sara. No sabía que cada palabra suya estaba siendo transmitida en vivo. Sara, manteniendo una calma gélida que apenas contenía la furia asesina en su interior, comenzó a provocarlo, a hurgar en su ego inflado. Todos tus crímenes, Thorn, todas las vidas que destruiste, ¿crees que esto quedará impune? Y él cayó en la trampa. En su arrogancia, queriendo vanagloriarse ante la mujer que él creía haber finalmente quebrado, Thorn confesó todo: los sobornos, las sentencias manipuladas, las órdenes de matar, el placer sádico que sentía en su poder. Mientras hablaba, las sirenas se acercaban. El equipo de Marcus, coordinado con la policía estatal, finalmente actuando tras la suspensión de la ley marcial, debido a la presión pública y federal, rodeó la casa. En el caos que siguió, Volkov y los miembros de la Guardia Carmesí fueron sometidos. Fue entonces que Nia, quien había sido traída por Thorn como un triunfo final y estaba siendo mantenida en una de las habitaciones, fue liberada por uno de los agentes de Marcus. Viendo a Thorn momentáneamente desarmado y el horror estampado en el rostro de su hermana y madre, Nia, en un acto de pura furia y desesperación, tomó el arma de un miembro de la Guardia Carmesí caído en el suelo. Antes de que alguien pudiera reaccionar, un disparo resonó. Alistair Thorn cayó muerto, sus ojos desorbitados por la sorpresa, el imperio de corrupción desmoronándose con su último aliento.
El sonido del disparo efectuado por Nia reverberó por toda la casa, un punto final brutal a la sinfonía de caos y violencia que Alistair Thorne había orquestado durante tanto tiempo. El silencio que siguió fue pesado, denso, roto solo por el sollozo ahogado de la madre de Sarah y el golpe sordo del cuerpo de Thorne en el suelo. Sarah miró a Nia, que temblaba, el arma aún humeante en su mano, los ojos desorbitados fijos en el hombre que había destruido sus vidas. No había triunfo en el rostro de Nia, solo un abismo de shock y dolor. En aquel instante, Sarah comprendió la profundidad del trauma de su hermana, la erupción de un sufrimiento tan intenso que la había llevado a un acto impensable. Agentes de la policía estatal y el equipo táctico del FBI, liderado por un Marcus Cole, igualmente aturdido, irrumpieron en la sala, sus armas en ristre, solo para encontrar al juez muerto y la escena de un nuevo tipo de tragedia. La ley, fría e impersonal, siguió su curso. Ante los hechos brutos, una civil armada junto a un hombre muerto a tiros, Nia Kadim fue arrestada por el asesinato de Alistair Thorne. Sarah observó, impotente, mientras su hermana, a quien había intentado proteger con todas sus fuerzas, era esposada y llevada, el rostro pálido y manchado de lágrimas, una víctima más engullida por el sistema que Sarah había luchado tanto por reparar. Las semanas que siguieron fueron un borrón de procedimientos legales, interrogatorios y el luto amargo de una victoria que sabía a cenizas. El imperio de Alistair Thorne estaba, de hecho, desmoronándose. Las confesiones transmitidas en vivo, sumadas a las pruebas que Sarah y Marcus habían acumulado, desencadenaron una avalancha de investigaciones, arrestos y la promesa de una limpieza profunda en las instituciones corruptas de Atlanta. Los medios celebraban a Sarah como una heroína, la agente implacable que había derribado a un tirano. Pero para Sarah, cada titular laudatorio era una puñalada. La verdadera heroína, en su mente, era Nia, quien había actuado en el culmen de la desesperación para proteger a su familia. Sin embargo, el sistema judicial, tan fácilmente manipulado por Thorne en su apogeo, ahora se mostraba inflexible y ciego a los matices de la situación de Nia. La fiscalía, por mostrar fuerza y restaurar la fe pública en la ley, pintaba a Nia como una justiciera, ignorando el contexto de terror y coacción. Sarah se sumergió de cabeza en la defensa de su hermana, contratando a los mejores abogados, reviviendo cada detalle traumático en declaraciones, pero el peso de la justicia parecía abrumador, una ironía cruel que la atormentaba día y noche. La podredumbre del sistema no había muerto con Thorne, simplemente se manifestaba de formas diferentes, más sutiles, quizás, pero igualmente devastadoras. La rutina de Sarah Kadim se había transformado en un eco silencioso de la tormenta que la había consumido. Los días ya no estaban llenos de la adrenalina de la persecución, el miedo constante al descubrimiento o la compleja telaraña de mentiras de la infiltración. Ahora estaban marcados por las visitas sombrías al presidio donde Nia esperaba juicio, por los encuentros con abogados caros cuyas promesas sonaban cada vez más vacías, y por las noches de insomnio, donde los fantasmas de Thorne, Volkov y Silas danzaban con la imagen del rostro aterrorizado de Nia. Marcus Cole permanecía como una presencia constante, un faro de lealtad en medio de la niebla de la desilusión. Él también enfrentaba las consecuencias de sus acciones dentro del FBI. Algunos lo veían como un héroe, otros como un rebelde que había desafiado la cadena de mando. Pero para Sarah, él era la única persona que realmente comprendía la profundidad de las cicatrices que ambos cargaban. Las audiencias preliminares del caso de Nia eran un espectáculo doloroso. La fiscalía pintando a su hermana como una asesina fría, mientras la defensa luchaba por humanizarla.
por mostrar al jurado y al mundo el infierno que había atravesado a manos de Thorn. La opinión pública permanecía dividida. Para unos, Nia era la personificación de la justicia popular. Para otros, un ejemplo de la anarquía que amenazaba a la sociedad. Internamente, Sara libraba una batalla silenciosa. La satisfacción de ver desmantelado el imperio de Thorn se veía constantemente corroída por la imagen de Nia tras las rejas. ¿Qué tipo de justicia era aquella que castigaba a la víctima y liberaba, aunque fuera póstumamente, al verdugo de sus responsabilidades terrenales a través de un acto de desesperación? Sus ideales sobre el sistema al que había jurado servir estaban hechos jirones. La cicatriz en su cabeza, un recordatorio físico de la brutalidad de Thorn, dolía menos que la herida abierta en su alma por la injusticia que ahora se abatía sobre su hermana. Se sorprendía a sí misma reviviendo cada decisión, cada paso que la había llevado a aquel desenlace agridulce, cuestionándose si podría haber hecho algo diferente, si podría haber protegido a Nia de aquel destino. La antigua agente, la guerrera implacable, daba paso a una mujer exhausta, atormentada por la culpa y la sensación de que, a pesar de haber ganado la guerra, había perdido la paz de forma irremediable. El mundo, a su alrededor, parecía haber recuperado los colores, pero para Sara todo seguía teñido por el hollín de la batalla y el gris opresor de la celda de Nia. El juicio de Nia Kadhim se convirtió en el último y más doloroso capítulo de la saga de Alistair Thorn. El tribunal, abarrotado de periodistas, curiosos y aquellos que aún veían en Thorn a un mártir o en Nia a una heroína, era un microcosmos de la sociedad dividida que él había dejado atrás. Sara asistía todos los días, sentándose en primera fila, junto a su madre, cuyo semblante había envejecido años en pocos meses. La fiscalía, implacable, desfiló argumentos sobre el peligro de tomarse la justicia por mano propia, pintando a Nia como una asesina a sangre fría que había usurpado el papel del Estado. La defensa, por su parte, luchaba con uñas y dientes, sacando a la luz el terror indescriptible que Thorn había impuesto no solo a la ciudad, sino específicamente a Sara y su familia. El testimonio de Sara fue el clímax emocional del juicio. Con la voz entrecortada pero firme, expuso cada detalle de la persecución, la corrupción, los intentos de asesinato, el secuestro de Nia, la amenaza a su madre. Hizo que el jurado sintiera el miedo, la rabia y la desesperación que culminaron en el disparo fatal. Marcus también testificó, corroborando la narrativa de Sara y detallando la extensión de la red criminal de Thorn y el fracaso de las instituciones para detenerlo a tiempo. Después vinieron los días de agonía, mientras el jurado deliberaba, cada hora arrastrándose como una eternidad, la incertidumbre cerniéndose como una espada sobre la cabeza de Sara. Finalmente, el veredicto. Nia Kadhim fue declarada culpable de homicidio culposo, con atenuantes de extrema provocación y coacción emocional. No era la absolución con la que Sara había soñado, pero tampoco era la condena por asesinato que la fiscalía buscaba. La sentencia, aunque todavía significaba tiempo de reclusión, era considerablemente reducida, ofreciendo un atisbo de futuro, una luz al final de un túnel muy oscuro. En el momento de la lectura, un suspiro colectivo recorrió el tribunal. Nia lloró silenciosamente, una mezcla de alivio por escapar de lo peor y el dolor por la condena. Sara abrazó a su madre, las lágrimas finalmente venciendo su fortaleza. Para la opinión pública, el veredicto fue otro punto de acalorado debate. Algunos lo vieron como un fallo de la justicia al no reconocer la legitimidad del acto de Nia, otros como una decisión blanda para un crimen grave,
Para Sara era la confirmación de que el sistema, incluso cuando se enfrentaba a la más pura maldad, todavía se movía de maneras tortuosas e imperfectas. No había una restauración completa de la fe, pero quizás, solo quizás, un reconocimiento de que la verdad, por más terrible que fuera, todavía tenía algún peso. La batalla de Nia aún no había terminado, pero lo peor de la tormenta parecía haber pasado. Los años que siguieron a la condena de Nia fueron de una reconstrucción lenta y dolorosa para Sara Kadim. No regresó al FBI de la misma forma que antes. La cicatriz en su cabeza era un recordatorio constante, pero las heridas internas eran más profundas. Asumió un puesto de instructora en la Academia de Cuántico, lejos de la primera línea de fuego, pero donde sentía que podría, tal vez, moldear a una nueva generación de agentes con una comprensión más aguda de las áreas grises de la justicia y la corrupción. Las visitas a Nia eran sagradas. Se encontraban en un locutorio frío, pero sus miradas cargaban el calor de una complicidad forjada en el infierno. Nia, con una fuerza sorprendente, encontraba maneras de resistir dentro del sistema penitenciario, dando clases a otras reclusas, descubriendo una resiliencia que ni ella sabía que poseía. La madre de Sara, aunque jamás recuperaría la ligereza de antes, encontraba consuelo en la unión renovada con sus hijas, aunque una de ellas estuviera físicamente distante. Marcus permaneció como un amigo fiel, un puerto seguro en las tormentas emocionales que aún asolaban a Sara. Él continuaba su lucha dentro del buró, ahora con una mirada más cínica, pero también más determinada. La notoriedad que la persecución a Thorne le había traído era una carga. Algunos la veían como un ícono, otros como una anomalía peligrosa. Evitaba los reflectores, prefiriendo el silencio de su nueva vida, donde pequeños gestos de normalidad se convertían en victorias silenciosas contra el trauma. Al mirar hacia atrás, Sara no veía un camino claro de heroísmo o una victoria rotunda. Veía un rastro de pérdidas, de sacrificios y de una justicia imperfecta, conquistada a un costo casi insoportable. La caída de Alistair Thorne y la subsiguiente limpieza en Atlanta fueron sin duda un bien para la sociedad, un cáncer extirpado. Pero la cicatriz dejada en el tejido social y en su propia alma era indeleble. Comprendió que el mal no solo se personificaba en figuras como Thorne, era un componente insidioso del propio sistema, una falla estructural que siempre exigiría vigilancia y coraje para ser combatida. La libertad de su hermana, aún parcial, y las vidas inocentes perdidas eran el precio amargo de su obstinación. No había respuestas fáciles o redención completa, solo la dura realidad de que la lucha por un mundo mínimamente justo era una carga pesada, muchas veces solitaria, y que las victorias cuando llegaban frecuentemente estaban teñidas de tristeza. Y así, Sara Kadim seguía adelante, ya no la agente idealista de antes, sino una sobreviviente, una testigo, una mujer que había mirado el abismo a los ojos y de alguna forma había encontrado fuerzas para no ser engullida por él, cargando consigo el complejo y doloroso tapiz de su historia.